que están nuevos que nos vimos a la mañana, bienvenidos también. Gracias por esta oportunidad de compartir nuevamente con ustedes. Yo quiero invitarlos a pensar en esta segunda sesión que tenemos juntos, en lo que Dios tiene para nosotros en cuanto a cómo trabajamos en la iglesia. ¿Recuerdan un poco lo que vimos hoy a la mañana? ¿Alguien se acuerda algo de hoy a la mañana? ¿Qué vimos hoy a la mañana? Primero que vimos aquí una imagen grande, un árbol, ¿sí? Símbolo del reino de Dios, de acuerdo a lo que enseña Jesús. Y vimos ahí que había tres partes, ¿sí? Las raíces, el tronco y la parte de los frutos. Y vimos que era necesario empezar desde abajo, de revisar la semilla que estamos sembrando y las raíces de ese árbol para que después ese árbol pueda realmente dar un buen fruto arriba, ¿sí? Y después revisamos la primera raíz, quedamos en que vamos a revisar 4 raíces y revisamos esta mañana la primera, que era cómo vivimos la fe. Y ahí hablamos de los valores, ¿sí? ¿Qué le quedó del tema de los valores a usted en la cabeza? Son dioses. ¿Cómo? Son dioses. ¿Qué son? Dioses. Son dioses en nuestra vida. ¿Y qué podemos hacer nosotros con nuestros valores? Cambiarlos, acomodarlos. ¿Cuáles son nuestros valores, los que Dios quiere para nuestra vida? Amar a Dios, amar al prójimo, predicar, hacer discípulos, ¿sí? Aquellas cosas que Jesús nos envió a hacer claramente en su palabra. Y después de revisar cómo vivimos la fe, queremos pensar en cómo trabajamos en el reino de Dios. Y cuando pensamos en cómo trabajamos en el reino de Dios, pensando que somos personas que... Gracias. Bueno. Dale, no hay problema. Cuando pensamos en cómo trabajamos en el reino de Dios, nosotros queremos ir a la Biblia para ver cómo funciona el reino. Hay un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en Marcos. Vamos a leerlo juntos. Marcos capítulo 4. Y leemos desde el versículo 26 hasta el versículo 29. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Es muy interesante este pasaje porque Jesús dice en este pasaje que así funciona el reino de Dios. Él va a dar un pantallazo, Él va a dar una imagen que después vamos a ver aquí proyectada que nos va a ayudar a entender mejor. Pero esa imagen que Jesús ilustra en este pasaje empieza con la simple definición de Jesús diciendo: el reino de Dios funciona de esta manera. Esta es la forma como el reino funciona. Y nosotros tendríamos que acercarnos a esa mirada que Jesús hace del reino y simplemente ver cómo nosotros podemos participar. Jesús no nos ha llamado a los pastores o a los obreros a inventar el ministerio. Justamente Él aquí nos dice: el reino funciona de esta manera. Y a lo que yo te invito es a que vos participes, a que vos colabores, a que vos ayudes, a que vos pongas tu grano de arena en esto. No quiero que inventes nada nuevo, ¿sí? Lo que quiero es que humildemente te acerques al trabajo que yo quiero hacer y vos hagas tu parte, que es la humana, la que nosotros tenemos que hacer. Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29 dice así: Jesús continuó: el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que él sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto día y noche, hasta ver crecer la semilla. La tierra da fruto por sí sola, primero el tallo, luego la espiga, después el grano lleno en la espiga. Y tan pronto como el grano está maduro, se mete la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. La palabra de Dios nos invita a pensar en algo que tiene que ver con la naturaleza.
Por eso este tema de pensar en cómo trabajamos en la iglesia está relacionado con la palabra procesos y con la palabra eventos. Los procesos son aquellas cosas que Dios ha creado, como por ejemplo el ser humano. Desde la creación de una célula que se multiplica, que forma ya el feto, la bolsa, y aparece aquí ya el niño. Este ejemplo de vida, de un proceso que Dios ha iniciado, ¿sí?, y le da crecimiento, contrasta con los eventos, con aquello que nosotros podemos hacer como seres humanos. Y en este tema yo quiero compartir con ustedes una de las verdades más claras que hay en la Biblia y que tiene que ver con todo aquello que Dios ha creado. En primer lugar, con una de las creaciones de Dios que son las plantas. Nosotros vemos continuamente cómo las plantas, una de las creaciones de Dios, crece a través de un proceso simple, donde el hombre a veces colabora, pero donde Dios da un crecimiento que es lento, que es silencioso, que a veces, como en este caso, está fuera de nuestra vista humana, pero que ya está creciendo. Por momentos vemos el resultado de ese crecimiento y también por momentos podemos ver el pleno crecimiento de aquella semilla hasta convertirse en una planta, con lo cual puede volver a multiplicar y a reproducirse. Los eventos son el contraste de un proceso. El evento es aquello que sucede en un momento y en un lugar, por única vez. Jesús nos invita a mirar todo aquello que Dios ha creado, porque lo que Dios ha creado tiene vida. Los animales crecen también en una misma forma en que crecen las plantas. Finalmente, otra de las creaciones de Dios, las personas, crecen de la misma manera que crecen los animales y las plantas. Ya podemos llegar a una conclusión y ver que todo lo que Dios ha creado crece a través de un proceso. Dios está en ese proceso trabajando. Desde su inicio muy pequeño hasta el momento en que la planta, el animal o las personas pueden reproducirse. La pregunta que nos viene al ver cada una de estas cosas es si todo lo que Dios ha creado crece en forma natural. ¿Por qué la iglesia, que es una creación de Dios? Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Y Él estaba colocando vida ahí en ese grupo de personas para que ellos también crezcan, se reproduzcan. ¿Por qué si todo lo que Dios ha creado crece la iglesia en forma natural? En todo lugar, en Latinoamérica y en toda denominación, no crece continuamente, no se multiplica, no planta nuevas iglesias. ¿Qué es lo que sucede en la iglesia? Hay algo que se trastoca, hay algo que se corta, hay algo que no sucede. El perro crece, las personas crecen, las plantas crecen. Sin embargo, la iglesia no crece con esa misma naturalidad. ¿Qué es lo que ocurre con la iglesia a diferencia de las otras creaciones de Dios? Bueno, podríamos hablar toda la noche acerca de esto, pero básicamente hay un elemento en la iglesia que es distintivo de las otras creaciones de Dios. Y tiene que ver con que en la iglesia nosotros tomamos decisiones humanas, buscando la guía de Dios, pero podemos decidir, parar, empezar, darle más ritmo o menos ritmo. Tenemos decisiones diarias que nosotros tomamos sobre la vida de la iglesia. Y cuando nosotros pensamos en que queremos realmente ayudar a la iglesia a hacerla crecer y tomamos decisiones, lo natural tendría que ser que el trabajo de Dios, que le da vida a sus cosas, a las cosas que Él creó, se sume la ayuda nuestra y crezca. Cuando esto no sucede, yo como pastor me hago la honesta pregunta de, ¿estoy ayudando a ese crecimiento que Dios da? O tal vez lo que yo estoy haciendo, en vez de ayudar lo que Dios está queriendo hacer, lo está deteniendo o lo está frenando. Por eso es que Jesús nos invita a cada uno de nosotros a mirar
la naturaleza. El Señor Jesús en una tarde le dijo a sus discípulos: miren, consideren los lirios cómo crecen. Y Él quería enseñar varias cosas con esta palabra. En primer lugar, la palabra considerar en su original quiere decir examinar con exactitud, aprender cuidadosamente, investigar con dedicación. ¿Qué hay de importante en un lirio para que Jesús diga: examinen cuidadosamente, consideren a ese lirio? ¿Qué es lo importante que hay en ese lirio para que yo, un ser humano que se supone soy más que la creación de una planta, tengo que mirarlo cuidadosamente porque hay algo que Jesús me dice que ahí voy a aprender? Evidentemente Jesús está señalando que el lirio crece en forma natural, que el lirio tiene vida propia para crecer y reproducirse. Y Jesús quiere que yo mire cómo ellos crecen, para entonces descubrir el secreto de cómo crecen las cosas que Dios ha hecho. Jesús está diciendo: si vos mirás el lirio te vas a dar cuenta, para el que no vivió esta experiencia, que si vos vas a una manzana y plantás un lirio en una esquina, en unos meses, ¿sabés qué pasa con esa manzana? Está llena de lirios. Jesús quiere decir: hay algo en el lirio, hay vida que yo he dado. ¿Quién no pasó por alguna manzana o por algún lugar donde hay cemento y ha visto una planta salir del cemento? ¿No? Y uno dice: ¿cómo puede ser que la planta esté rompiendo el cemento? El cemento se supone que tiene más fuerza que la planta. ¿Sí? La vida de Dios en las cosas produce crecimiento. Y yo tengo que estar haciendo mucha contra para que eso no suceda. Cuando Dios mira a un obrero, un misionero, un pastor, un cristiano, como vimos hoy, viviendo sus valores, Él quiere darle vida, Él quiere darle crecimiento, Él quiere que él se reproduzca en su fe. Y toda la vida de Dios está puesta ahí. Evidentemente yo tengo que estar o muy desenfocado, o muy distraído, o no consciente de esa vida de Dios en mí, para que eso me lleve a vivir la vida cristiana de una manera que disfrute. Cuando Jesús nos invita a mirar los lirios, nos invita porque ellos encierran el secreto de la vida de Dios en nosotros. En nosotros también podría haber esa reproducción que hay en los lirios. Como vimos hoy a la mañana, una persona que vive los valores de Dios y comparte el Evangelio cada semana podría estar dando fruto cada semana. ¿Qué cristiano da fruto cada semana ganando una nueva persona para Cristo? Pocos. ¿Por qué? Porque la vida de Dios no está. Sí está. Él nos ha dado todo. Dice Hechos 1:8, ustedes recibieron poder para ser testigos y hablar este mensaje a la gente que está alrededor. La vida de Dios quiere expresarse a través de tu vida para generar crecimiento primero en tu vida personal, pero después también en la iglesia. Ahora, es interesante pensar que Jesús nos dice: consideren los lirios. No dice: mirá qué lindos que son, mirá qué grandotes, mirá qué chiquitos. No, Jesús dice: mirá cómo crecen. La clave de examinar los lirios es descubrir cómo ellos crecen. Cuando sepamos cómo crecen, nosotros vamos a poder venir a la vida ministerial o a la vida cristiana y aplicar esos principios. Y tendríamos que ver, si es que Dios es fiel, los mismos resultados de vida y de reproducción y de crecimiento que vemos en un animal, en una planta o en una persona. Usted tiene que hacer algo muy grave para que una persona, un hijo, deje de crecer. Usted tiene que hacer algo muy grave para que su perro no crezca. Usted tiene que tomar acción para que la planta no crezca. Si toda esa vida que Dios quiere dar se la da un cristiano, se la da a la iglesia, evidentemente hay algo en lo cual nosotros, en vez de estar ayudando en esa dirección, estamos frenando. Porque Dios quiere dar vida, porque Dios quiere dar crecimiento, porque está en el carácter de Dios hacer que las cosas crezcan y se reproduzcan. Y nosotros necesitamos en esta noche descubrir
en qué cosas Dios quiere que yo empiece a trabajar para que el crecimiento que Él quiere dar sea una realidad en mi vida primero, en mi grupo después, en mi iglesia también y en mi denominación también. ¿Amén? Vamos a pensar en esa dirección en esta noche. Esta es la imagen que Jesús nos da en Marcos 4, 26 al 29 que recién leímos en la palabra de Dios. Y Jesús dice, el reino funciona así. Es un hombre que se levanta cada día, que siembra la semilla, que vuelve a acostarse y al otro día de descansar se vuelve a levantar y que constantemente realiza estas tareas diariamente. Si Jesús dice que así funciona el reino, la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es nuestra tarea en el reino? Si usted lee después detenidamente ese pasaje en su casa, empiece a notar, a ver, ¿qué le corresponde al hombre en ese funcionamiento del reino? Y de acá escriba qué le corresponde a Dios. El reino funciona con el aporte de los dos, del granjero que siembra, o de vos y yo que sembramos, ¿sí? Y de Dios que hace su obra. ¿Cuáles son las cosas que dice este pasaje que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la tarea del hombre? Bueno, la Biblia dice claramente que el hombre puede, en el reino de Dios, y debe sembrar la semilla. Sembrar la semilla, es la primera acción. Cada vez que viene un pastor y dice, en mi iglesia no crees, no sé qué pasa, no crees. ¿Qué podemos hacer? Una pregunta simple sería, ¿la semana pasada usted sembró la semilla del Evangelio en alguna persona? No tuve tiempo, estaba preparando el mensaje. Lo siento. El primer paso del reino que crece es que la semilla se siembra. La semilla, según la parábola del sembrador, es la palabra de Dios, la tierra es el corazón de los hombres, no estoy inventando nada, ¿no? Para que esa semilla, que es el Evangelio, dé fruto, tiene que ser introducida en la tierra, o sea, en el corazón de los hombres. ¿Vos querés ver tu iglesia crecer? Mínimo cada viernes te tenés que sentar tranquilo en tu banco, en tu escritorio, en donde quieras, ¿sí? Y hacerte esta pregunta. ¿Sembré yo la semilla del Evangelio en alguien? Los frutos no salen de la nada, ¿eh? Está bien que Dios es poderoso, pero no nos abusemos, ¿sí? No van a salir plantas de donde no hay semilla. No va a haber convertidos si yo no prediqué. No va a haber discípulos si yo no enseñé. Entonces, cada semana, mi evaluación seria como cristiano y como pastor no es preparé el mensaje, preparé las canciones, preparé el edificio, está la comisión lista para la... No, la pregunta que me tengo que hacer es, ¿yo sembré la semilla del Evangelio en alguien? Si no, no puedo esperar nada. Imagínense que yo como pastor me paro frente a una congregación y jugamos a que somos una iglesia, ¿sí? Me paro el domingo, digo, hermano, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere dar los frutos. Y nosotros no plantamos ninguna semilla en la semana. ¿Sabe qué es eso? Eso es estar jugando. Eso es estar jugando. Eso es lo mismo que yo le diga a mi hijo, mirá, y en el jardín va a salir una rosa. Y la plantás, no. Papá, ¿vos me estás haciendo una broma? ¿Vos querés realmente vivir la fe? Bueno, vivámosla en serio. Si yo quiero ver fruto de personas ganadas para Cristo y nuevos discípulos, cada semana me tengo que estar preguntando si sembré la semilla del Evangelio. Si este paso no está dado, el reino ni funciona. No pasa nada. Vos podés prender las luces del cartel, dice iglesia evangélica, todo lo que vos quieras. Podés preparar los materiales, las fotocopias, las canciones, poner la música. Está perfecto. Pero el reino funciona con una semilla que se llama evangelio, buena noticia, y que tiene que ser plantada en el corazón de los hombres. Y cuando es plantada, ahí empieza el funcionamiento. Ahí Dios puede recién hacer algo con nuestro trabajo. El segundo paso de este hombre es descansar, ¿sí? Y esto no es ser vago. Usted dirá, ¿qué tiene que ver el descanso con el reino de Dios? ¿Usted sabe cuál es el mayor motivo de deserción de obreros, misioneros y pastores en la obra evangélica? ¿Cuál es? El estrés, el cansancio, el estar haciendo cosas una tras otra y actividades y más y presión y voy para allá y vengo para acá y no hay descanso. Dios descansó y nosotros a veces no descansamos.
¿Y sabe por qué a veces no descansamos? Porque hacemos 10.000 actividades, pero no hacemos concretamente aquello que Jesús nos ha pedido. Hago 10 actividades para mi iglesia, pero cuando me pregunto si sembré la semilla, no. Entonces, no descanso nunca, siento que siempre falta algo. ¿Sabe por qué este hombre descansa bien? Y cuando pone la cabeza, descansa cada día, porque hizo lo que tenía que hacer. Él ha comprendido cuál es su trabajo. Entonces, cuando llega la noche, descansa. Hermanos, descanso diario. Parar en el día. Alimentarse bien. Si puede, duerma la siesta. Esto no es vagancia, esto es descanso. Para tu cuerpo, para tu espíritu, para tu mente, para tus emociones. Descanso semanal que Dios ha instaurado en la vida de una persona que confía en Él. Vacaciones. No, yo estoy tan compenetrado en la obra de Dios que hace 7 años que no me tomo vacaciones, y lo dice como si fuera un... Estás errado. Estás errado. ¿Sabes por qué estás errado? Porque si vos tenés que trabajar mucho, demasiado, ¿sí?, es porque tal vez no estás haciendo las cosas que Dios te está pidiendo. Cuando uno hace aquellas cosas que Dios nos ha pedido hacer, ¿sí?, y ahí tenemos los mandatos de Jesús que se nos clavan en el medio del corazón, ¿sí? Predicar, hacer discípulos, amar al prójimo. Eso es lo que te mandé a hacer, ¿sí? Enfócate en eso. Yo me encargo del crecimiento, dice Dios, pero vos encargate de sembrar la semilla del Evangelio en la gente. Y si lo haces, podés descansar. Porque descansar no es solamente cerrar los ojos. Descansar es decir, hice lo que tenía que hacer. Ahora viene la parte de Dios. Ahora es Él el que tiene que hacer la obra. Ahora es Él el que tiene que dar crecimiento. Descansar es depender de Dios también. La persona que nunca puede parar y que siempre va de un lado para el otro y parece un esquizofrénico evangélico corriendo para hacer cosas, ¿sí?, no está dependiendo de Dios. Está dependiendo de lo que Él hace. Por eso tiene que hacer cada vez más cosas. Primero hace 10 y no está conforme, después hace 15 y no está conforme, después hace 20 y no está conforme. ¿Sí? Descuida a su esposa, descuida a sus hijos, descuida su cuerpo, descuida su mente. Y un día se va del ministerio. Porque no entendió que dentro del reino de Dios, una de las claves para Dios es en un momento vos tenés que parar y darte cuenta de que viene la parte mía en el trabajo. Yo la puedo hacer si vos hiciste tu parte. Ahora, si no hiciste tu parte, yo no puedo hacer nada. ¿Sí? Dios no puede dar crecimiento a una semilla que no fue enterrada en la tierra. Como tercera cosa, Dios nos pide ser constantes. Este hombre al otro día se levanta a hacer lo mismo. ¿Sabe por qué muchas iglesias no ven crecimiento? Porque empiezan el trabajo con una persona, él acepta a Cristo en esta semana, voy a la otra semana, y cuando veo que él como discípulo está medio retobado, no me hace caso, no me obedece, no, lo largo. Y ahí estaba la semilla creciendo en él, pero yo no fui constante en trabajar con él. O hay pastores que arrancan un domingo, hermanos, hoy empezamos el plan multiplicación. Sí, y a las 2 semanas empieza otro plan. Y los miembros dicen, pastor, no estábamos acá en el plan este. No, ahora Dios me dijo que vayamos para allá. Mentira. Su inconstancia en hacer lo que hay que hacer es lo que lo lleva a estar buscando continuamente nuevas cosas. Dios acá no nos dice que busquemos nuevas cosas para nuestras iglesias. Dios dice, sembrar la semilla del Evangelio, y eso se llama predicar, hacer discípulos. Hacer la tarea que Jesús nos mandó. Si vos la haces, ¿sí?, podés descansar. Pero si sos constante, vas a ver fruto. Si no somos constantes en la tarea, no vamos a ver fruto. Porque como vimos en la imagen de la planta, hay momentos en el trabajo ministerial donde las cosas están creciendo y vos no las ves. ¿Y sabés qué es lo que te mantiene firme? La perseverancia, la constancia en hacer lo mismo. Jesús no anduvo los 3 años por acá haciendo cosas diferentes. Jesús hacía sistemáticamente las mismas cosas. No estaba inventando nuevas formas de ministerio. Él estaba continuamente obedeciendo al Padre, tratando de predicar y tratando de hacer discípulos. Y se enfocó en eso. A veces no tenemos resultado en la iglesia y en el reino. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 10 cosas a la vez. Estamos desenfocados en 10 cosas.
Le estamos dando el 10% de nuestra vida a cada una de esas cosas. Y después decimos, no dio mucho resultado. No es que no dio resultado, es que vos estabas enfocado en 10 cosas juntas. ¿Querés que tu iglesia crezca? Tenés que sembrar la semilla del Evangelio. Hay que predicar y hacer discípulos. Enfocarte en eso. Hace poquito salió un libro nuevo que se llama La Iglesia Simple. Y habla de muchas iglesias en el mundo que están creciendo. ¿Sabe por qué? Porque pusieron todo a un costado y se están enfocando en predicar y hacer discípulos. ¿Sabe por qué la iglesia de China es la iglesia que más crece actualmente en el mundo? La iglesia de China es la iglesia que más crece actualmente en el mundo. ¿Usted quiere aprender de un ejemplo que crece? Aprenda de la iglesia de China. Pero ¿sabe por qué la iglesia de China crece? Porque ellos no pueden tener reuniones. Porque ellos no pueden cantar canciones. Porque ellos no pueden juntarse 50 personas juntas y tener tiempo de comunión. Todo lo que nosotros hacemos en la iglesia, ellos no lo pueden hacer. Entonces, ¿sabes en qué pueden gastar el tiempo? ¿En qué? En predicar uno a uno, en discipular uno a uno. Y el 100% de su iglesia hace eso. ¿Qué es lo que logra? El crecimiento que Dios promete. Ni más ni menos. Dios da crecimiento cuando nosotros hacemos aquello que Él nos manda hacer. Si soy constante, si descanso, si siembro, llega un momento en que la Biblia está diciendo que ¿qué viene? Viene la cosecha. Vos no podés esperar cosecha sin vivir estas cosas. Pero si cada semana de tu vida hay siembra, si tu vida contiene el descanso, lo cual evidencia que estás confiando en Dios y no en el trabajo tuyo. Y si sos constante y lo haces en forma sistemática, y no cuando te agarra un ataque de espiritualidad solamente, sino que ese es tu trabajo, en un momento Dios dice que llega la cosecha. En cada iglesia o en tu vida sola, si no querés mirar a la iglesia por ahora, mira tu vida. ¿Querés ver fruto? ¿Querés ver gente convertida a través de tu vida? ¿Querés ver nuevos discípulos en el reino de Dios a través de tu vida? Estos son los 4 pasos. Y Jesús está diciendo que al final hay cosecha para aquel que da tus pasos. Pero por supuesto esta no es solamente la única parte en la que se puede cosechar. Dios nos invita a que nosotros hagamos esta parte porque esta es la parte humana del reino de Dios, ¿sí? Pero hay otra parte que le corresponde a ¿quién? A Dios, ¿sí? Vamos a ver si esto avanza y ahí vemos. ¿Cuál es la tarea de Dios? ¿O cuál es? No es mi tarea, no es mi trabajo hacer estas cosas. Estas cosas las hace Dios, ¿sí? Dice de suyo, de sí mismo. El griego dice automáticamente esa semilla que vos sembraste, Dios la hace crecer. Eso es cuando yo me voy de la casa de Él. Ya terminó el discipulado, me voy a mi casa, ¿sí? Y yo dejé de trabajar. Y empezó a trabajar Dios en la vida de Él. Y de sí mismo empieza a hacer que esa fe crezca. Pero no solo la hace crecer, dice la Biblia, sino que lleva fruto. O sea que Él va a crecer y se va a transformar en un cristiano por el obrar de Dios. Y el que puede dar ese fruto es solo Dios, no nosotros. Por eso no te halagues, por eso no te subas arriba a un caballo cuando ganas a una persona para Cristo, la estás discipulando, porque el resultado final, según lo que muestra este pasaje, es porque Dios hace su parte. Primero Dios lo convence a través del Espíritu Santo de pecado, recibe a Cristo y empieza a crecer en la fe porque Dios está obrando en él. La capacidad de un organismo o especie de multiplicarse o reproducirse por sí misma. Esto es algo que Dios le da a todo aquello que Él le da vida. Siempre me acuerdo de una vez que estaba discipulando a una persona, un miembro de nuestra iglesia, y nosotros enseñábamos a que la persona, cuando recibía una lección, inmediatamente empiece a compartir eso con otra persona. Entonces, a los 3 meses, cuando esta persona terminó toda su serie de lecciones para bautizarse, él vino para el bautismo y vino con otra persona. Y le preguntamos, ¿quién es él? Sí, él viene a bautizarse también. Pero a él no lo conocemos. ¿Quién es él? Él es un amigo mío. ¿Y por qué quiere bautizarse?
Y porque yo cada vez que usted vino y me enseñó a mí, yo le enseñé a él. Y él aceptó a Cristo. Y él hizo las lecciones. Y llegamos a la lección del bautismo. Y él se quiere bautizar. Reproducción. Cuando la vida de Dios es transmitida en forma simple, cualquier persona que tiene vida de Dios puede empezar a reproducirse. Por eso de manzana salen manzanas, de banana salen bananas. Y uno dice, qué vamos, ¿no? Bueno, de cristianos tendrían que salir cristianos. Continuamente. Naturalmente. Fíjense que cuando ganamos una persona para Cristo, un nuevo discípulo, un bautismo, nosotros ¡wow! Decimos. ¿Vos decís guau cuando sale una planta? ¿Vos decís guau cuando tu perro crece? Cuando tu hijo vos lo ves que va a crecer. Sí, ahora te pones contento, pero es lo natural que crezca. Tendría que ser natural que cada semana en nuestra iglesia nos miremos cara a cara y digamos, ¿sabés que esta semana pude ganar a esta persona para Cristo? ¿Sabés que esta semana pude ir a discipular a esta hermana y ahora se va a bautizar el mes que viene? Tendrían que ser cosas naturales en la iglesia de Cristo. Y Dios nos muestra que es posible. Evidentemente, para vivir de esta manera y para ver que Dios hace esto, tengo que empezar a vivir de acuerdo a los valores de Dios, como vimos en el primer tema. Si no, no hay forma en que Dios pueda trabajar a través de mi vida. Pero aquí Dios nos está invitando a mucho más. Cuando nosotros pensamos claramente en que en la Biblia Jesús me manda a enfocarme en este proceso simple de sembrar la semilla, yo me pregunto, ¿en qué está enfocada la iglesia? ¿Por qué la iglesia no ve el fruto natural que se ve en las otras creaciones de Dios? Y podríamos hacer una lista. Sabemos que la iglesia se enfoca en eventos, campañas, películas, recitales, grandes encuentros. Voy a aclarar una vez y para siempre de que los eventos no son malos, los eventos son buenos, ¿sí? De hecho, por ejemplo, mi vida ha crecido espiritualmente por escuchar ahí al Señor tocar la guitarra con el Trío Mar del Plata, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos los eventos, vemos que hay algo bueno en ellos. Pero también hay una confusión. Cuando yo me enfoco en el evento solamente, pierdo de vista los procesos que tienen que funcionar detrás de cada evento. ¿Qué es lo que genera un evento en la vida de la iglesia? Por ejemplo, algunas características que nosotros podemos ver de los eventos. ¿Quién no está hoy involucrado en un evento, no? De hecho, esto es un evento, ¿sí? Es una fecha, un lugar, por eso digo que no tiene nada de malo, quédese tranquilo, ¿sí? Pero es un evento, es algo que sucede en un tiempo y en un lugar, ¿sí? Y está bien que suceda, pero tengo que tener en claro que eso solo no trae crecimiento a la iglesia. Porque la iglesia crece a través de procesos en los cuales yo me tengo que involucrar. Hay características de los eventos que nosotros podemos ver juntos aquí. Vamos a ver si las podemos enumerar. Algunas de ellas son muy simples y otras son un poco graves, ¿sí? No quiero avanzar. No importa, ya va a avanzar. ¿Cuál es la diferencia entre las características de un evento y de un proceso? Básicamente el proceso va a hacer que yo me vuelva una persona responsable para con Dios. Porque voy a tener que trabajar, porque voy a tener que salir, porque voy a tener que ser responsable por otra persona, porque voy a tener que vencer el temor. Cuando nosotros pensamos en un evento, por ejemplo, una de las grandes diferencias es que pocos cristianos están involucrados con ese evento. Algunos están trabajando, pero la mayoría es espectador. Ahora, fíjense la mirada en cuanto al reino de Dios que vimos recién en Marcos. ¿Qué vimos en Marcos nosotros?
que cualquiera se puede involucrar, porque cualquiera puede sembrar la semilla del Evangelio. O sea que yo paso de tener trabajando a 10 o 20 a que toda la iglesia pueda estar trabajando. Yo he visto niños de 8 años predicar el Evangelio. He visto niños de 10 discipular a otro niño. He visto abuelas de 84 años liderar una célula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que cualquiera en el reino de Dios puede involucrarse en sembrar la semilla del Evangelio y en hacer discípulos. Y la forma que Dios tiene para que la iglesia crezca tiene que ser así, tiene que estar al alcance de todos, no tiene que estar al alcance de algunos. De hecho, cada cristiano podría involucrarse en estas cosas que Jesús nos pide hacer. Cuando nosotros pensamos, no sé si me podés ayudar con esto, no sé qué me va a hacer. ¿Sí? No sé si es la memoria. Cuando pensamos nosotros en los procesos y en los eventos, yo te hago una pregunta directa. Si vos hablas con un cristiano de tu iglesia y le preguntás, ¿vos estás involucrado en el próximo mes en algún evento? ¿Vas a ir a ver a algún cantante? ¿Vas a ir a algún congreso? ¿Vas a ir a alguna cosa eventual? La respuesta natural, ¿cuál es? Sí. ¿Algún lado voy a ir? ¿Alguna de esas cosas voy a ir? Ahora, cuando vos te acercás a esos mismos miembros de tu iglesia y le preguntás, ¿esta semana sembraste la semilla del Evangelio en alguien? ¿Le fuiste a enseñar de la Biblia a alguien? Se me pasó. Ahora, mirá qué cosa. Estos son mandatos de Cristo. ¿Sí? Los eventos, los programas, las reuniones, ¿sí? Son evidentemente cosas que nosotros hacemos como evangélicos y nos enfocamos muchas veces en ellas y creemos que haciendo esas cosas estamos en la dirección correcta. Sin embargo, si detrás de eso no hay un proceso responsable, estamos en un problema. Cuando Billy Graham empezó sus grandes campañas, estoy hablando de tal vez el mayor generador de eventos del mundo, Billy Graham, cuando él empezó sus campañas, en las primeras, él empezó a evaluar un año después cuánta gente había en las iglesias que se habían convertido en sus campañas. Y cuando él empezó a ver que se convertían miles, pero cuando él evaluaba después de un año esos miles no estaban en las iglesias, él empezó a decir, acá algo no funciona. Está buenísimo, yo soy popular, vienen millones a escucharme. Ese no es. Billy Graham trabajaba para el reino de Dios. Y la semilla que se sembraba tenía que ser después cuidada. Entonces Billy Graham fue y trae a William Booth, que era un experto de los navegantes, un ministerio que trabajaba en discipulado. Y él lo trae y le dice, armá un plan para que cada persona que acepta a Cristo sea discipulada después de esa campaña, sea atendida a través de un proceso a largo plazo para que él llegue a la iglesia. Billy Graham unió los eventos con los procesos para empezar a hacer que el trabajo que él hacía para Dios sea eficiente. Cuando nosotros pensamos en que generamos eventos, pero detrás de eso no hay un proceso de cuidado, de atención, estamos siendo irresponsables. Estamos siendo irresponsables. La semana pasada tuve la ocasión de sentarme con un líder de Latinoamérica que está preparando un evento para miles de jóvenes relacionado con el tema de misiones. Me mostró todo el cronograma, una hoja así grandota, con todo, los stands, los oradores, el material, un evento hermoso. Yo le pregunté si en ese evento 300 jóvenes, porque van a ir más de 4.000, espero. Si en ese evento 300 jóvenes aceptan el llamado de Dios a la obra misionera, ¿qué vas a hacer con ellos? No sé. ¿Qué viene detrás del evento? ¿Sabe que, por ejemplo, en una campaña evangelística, si usted gana 100 personas para Cristo, pero después no las atiende, ¿qué es lo que tú estás creando? Huérfanos espirituales. Huérfanos espirituales.
Gente que el día de mañana hasta tal vez va a tener bronca, gracias. Va a tener bronca por el Evangelio. Va a decir, sí, me ganaron para Cristo, pero nadie me cuidó, nadie me enseñó, nadie me explicó, nada. Me dejaron solo, abandonado. El evento tiene características, muchas gracias. El evento tiene características que lo identifican. Fíjense, fechas determinadas, corta duración, mucha preparación, generan controversias muchas veces, involucran a pocos, llaman la atención, exponen nuestro ego, no desarrollan actitudes personales, generalmente son personalistas, están basados en alguien, la mayoría es espectador, mucho ruido, apunta a lo visible, generalmente termina la campaña y uno dice, vinieron tanto, o ganamos tanto para Cristo, porque eso es lo que mis ojos ven, ¿sí? Y se queda con eso, y no ve que detrás de eso hay todo un trabajo para hacer, hay un proceso que recién empieza, hay una responsabilidad que atender detrás de eso que hacemos. Última característica, no genera reproducción. Porque si yo quiero que eso suceda de nuevo, tengo que de nuevo fabricar todo de nuevo. El proceso tiene la característica inversa. El proceso tiene la característica inversa a esto. No es en un momento solamente, sino que es diario y regular. Se supone que yo tengo que estar cada día pensando en cómo voy a compartir el Evangelio con otra persona. El proceso me invita a mí a estar paciente y tranquilo, porque los procesos son lentos y a veces son aburridos, ¿sí? ¿Quién no ha ido con el tachito de agua a tirarle a la plantita, ¿sí? Y uno la ve que está igual? Dice, no pasó nada, no creció nada, ¿sí? Bueno, pero hay que hacerlo. Si uno le echas el agua, se muere, ¿sí? Entonces, el proceso va haciendo que tu carácter mejore, que se vuelva disciplinado, responsable. Los procesos de Dios están preparados para que nosotros mejoremos nuestro carácter. Son silenciosos, porque no va a venir nadie a aplaudirte por lo que estás haciendo. Si vos empezás esta semana a tratar de presentar el Evangelio a una persona por semana para ganarla para Cristo, tu pastor no va a venir a aplaudirte. Nadie lo va a hacer, porque nadie te va a ver. Y los procesos tienen esta característica. Nos desafían a hacerte la pregunta, ¿para quién estoy trabajando? Cuando estoy acá arriba del púlpito, sí, porque todos me ven y está bueno, ¿eh? Y cuando nadie te ve, ¿estás dispuesto a ir a trabajar cuando nadie te ve? ¿Cuando nadie te va a felicitar? Cuando el único que te va a ver, ¿quién es? Dios. Dios te va a ver. Y Él va a ser fiel con lo que hagas cada minuto de tu vida, por vivir de acuerdo a lo que Él nos ha mandado a hacer. Apuntan a lo que no se ve. Trabajar con la gente es trabajar con lo que no se ve por mucho tiempo. Nosotros tenemos este fin de mes, ahora, viernes, bautismo, del trabajo de estos 3 meses que hemos desarrollado en la iglesia. Trabajar con lo que no se ve. Ir a las casas, entrar, presentar el Evangelio, discipular, atender a la gente, orar con ella, enseñarle la Biblia. Miembros que se suman a hacer eso y nadie los ve, la iglesia no los ve, el pastor no los ve. Pero en un momento, en una fecha, llega el tiempo de bautismo y uno pregunta, ¿hay gente para bautizarse? Sí. ¿Por qué? Porque hubo todo un trabajo anónimo y silencioso e invisible que la iglesia no vio, pero que ahora se transforma en cosecha. Si nosotros queremos ver cosecha cada 3 meses en nuestra iglesia o cada 6 meses, tenemos que entregarnos a ese trabajo silencioso que nadie ve. Dios lo ve y Dios lo va a recompensar. Eso nos hace dependiente de Dios, porque nadie me felicita, pero yo puedo buscar a Dios y decirle, Señor, ayúdame a hacer este trabajo. Yo sé que este es el trabajo que tengo que hacer para vos. No importa que nadie me felicite, que nadie me vea. Yo sé que vos me estás viendo y quiero honrarte con mi obediencia. Entregarse a los procesos de Dios es una experiencia que nos hace crecer en disciplina, en constancia, en responsabilidad como cristianos. La mayoría puede ser productor en este trabajo que Jesús nos ha encargado. Cualquier miembro de la iglesia podría estar aprendiendo a presentar el Evangelio a otro o a enseñar de la Biblia 10 lecciones de discipulado a otra persona.
Todos estamos al alcance de hacer esto. Tendríamos que tener en la iglesia un ejército de personas que nos imita, 5, 10, 15, que hacen esto cada semana. Y de esa manera podríamos ver fruto. Ayudan a no desarrollar actitudes personalistas. El ego nunca se te va a inflar ni vas a crecer de más por hacer cosas que tienen que ver con un proceso. Porque no hay nadie ahí para verte. Y lo único que va a crecer es tu carácter. Porque vos vas a ver que podés hacer el trabajo de Dios realmente. No cuando la gente te ve, sino cuando vos tenés que hacerlo, Dios te ve y la persona que vas a ver te está recibiendo. Ahí nuestro carácter se desarrolla. Pueden generar crecimiento en cantidad, porque si vos tenés 5 personas solamente en tu iglesia, suponete que vos liderás ese movimiento de empezar a trabajar en los procesos de Dios, y se te juntan 1, 2 o 3. ¿Sabés lo que son 5 personas semanalmente predicando el Evangelio? Algunos se van a convertir, y algunos van a querer ser discipulados, y algunos de esos se van a bautizar. No hay manera en que una iglesia local no esté creciendo si está haciendo el trabajo que Dios te manda hacer. Dios no está jugando con nosotros y diciéndonos, sí, anda a predicar y a ser discípulo, en realidad te va a ir mal, no vas a ganar nada. ¿No es cierto? Vas a ganar. Y no solo vas a ganar, sino que vas a aprender a hacer ese trabajo cada vez mejor. Y cuando lo aprendas a hacer mejor, no vas a hacer otro trabajo que ese, porque te vas a dar cuenta de que Dios te usa para lo principal, que es ganar gente para Cristo, sacarla del reino de la tiniebla, traerla al reino de la luz y hacerla un discípulo del Señor. Tu vida dio fruto. Dice Pablo en Romanos que su primer fruto en Acaya fue epeneto. Para Pablo, fruto es persona. Fruto es persona. Mi fruto es epeneto. Si epeneto no aceptó a Cristo y lo discipulé y no está en la fe, yo no disfruto, dice Pablo. Manzana da manzana, cristiano da cristiano. ¿Está ahí el cristiano que vos diste como fruto en este último tiempo de tu vida? Vos podés ir a la casa hoy de una persona, sentarte con él y decir, gracias Señor, porque acá está el fruto que vos me diste. Acá está el fruto de mi vida cristiana. El fruto de la vida cristiana no es predicar en un púlpito. El fruto de la vida cristiana es otro cristiano, con nombre y apellido, en el cual vos podés identificar que Dios te usó para que Él hoy esté en la fe. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo cuando dijo, epeneto es el primer fruto en Acaya. Pueden generar crecimiento en calidad, porque evidentemente nuestra vida cristiana sube en calidad cuando empezamos a hacer la voluntad de Dios. Puede dar fruto un proceso, porque es el resultado natural de este trabajo, y lo más importante, puede reproducirse el proceso. Porque por dar un ejemplo, gracias por... ¿Dónde están los dos guitarristas? Gracias por la música. Uno es bendecido por la música, y por quien la toca y por quien dirige. ¿Sí? Ahora, si yo tengo que reproducir lo que él hizo ahí, estoy al horno. No me sale ni el do. ¿Sí? Pero el reino de Dios, Dios ha querido que cualquiera, grande, chico, sabio, no sabio, pueda reproducirlo. ¿Por qué? Porque es el mayor mensaje que está dando vuelta entre la humanidad. Es el único que trae libertad. Entonces no podía ser que Jesús deje el reino de Dios a manos de unos pocos que saben predicar, unos pocos que saben enseñar. No. El reino de Dios está en tus manos. Y depende su crecimiento de lo que hagas esta semana que empieza. Y lo que Dios está mirando no es tanto si vos vas a ir a la iglesia, sino si vas a hacer su voluntad en aquellos procesos que Él nos invita a vivir. Cuando uno empieza a vivir en estos procesos, descubre principios, ¿sí? Y el primer principio es que el crecimiento se produce por los procesos diarios en nuestra vida y no por lo eventual. Yo cada tanto voy a un retiro a buscar renovarme, ¿sí? Pero evidentemente no puedo ir a un retiro a renovarme cada 30 días sin buscar la renovación diaria de Dios a través de mi devocional, lectura de la Biblia y oración. Una persona no crece porque vos le des un banquete cada 30 días.
crece porque desayuna bien todos los días y se alimenta todos los días bien. Entonces, si vos querés ver crecimiento en la iglesia, tenés que empezar a apuntar a lo que tu iglesia hace cada día, a cómo siembra cada día, y a evaluar con rienda corta. No te preguntes cada 3 meses, a ver, ¿le predicamos a alguien? Cada 3 meses te vas a dar cuenta que no le predicamos. Entonces, llevá la rienda corta. Sentate cada viernes con tus líderes, con tu iglesia, si te animás. Preguntá, ¿a quién le presentaste el Evangelio? ¿A quién sembraste la semilla en esta semana? ¿A quién le enseñaste de la Biblia? Cuando uno lleva la rienda corta, tiene más posibilidad de que eso empiece a suceder en la vida de los cristianos. También algunos se van a ir. ¿Sí? Algunos se van a ir. ¿Por qué? Bueno, porque prefieren estar en un banco escuchando que ser desafiados a vivir en los procesos que Dios nos ha mandado a hacer. ¿Sí? Pero está bien que se vayan. Está bien que se vayan. Nosotros no estamos llamados a entretener un auditorio. ¿Sí? Nosotros estamos llamados a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Y si lo hacemos, es la forma en que Dios ha diseñado para que haya fruto en las iglesias. Si vos no ves fruto en tu iglesia y no ves crecimiento, tenés que analizar estas cosas y ver si realmente tu iglesia es una iglesia que está trabajando en los procesos de Dios. Y el segundo principio que quiero compartirte tiene que ver con las células. Y las llamo células porque es la manera biológica en que se llama a esta forma que Dios ha creado. Pero el crecimiento de todo lo que Dios ha creado, ¿sí? Plantas, animales, seres humanos, viene por el crecimiento de las células vivas. ¿Sí? Por lo tanto, yo no trabajo y pienso en los grupos pequeños y en las células porque las inventó Chong Cho. ¿Sí? Gloria a Dios por Chong Cho. Pero a mí lo que me gusta de las células es que es un programa, un modelo, algo diseñado en la forma en que Dios trabaja y en la forma en que Dios crea un cuerpo. Un cuerpo es la iglesia, ¿no? Si yo soy una persona que vive valores, podría empezar hoy ganando una persona para Cristo y discipulándola. Y después 2 y después 3. Y después multiplicar esa célula y ya tener más de una. Y después continuar con el crecimiento y darle más forma. Y llegar al momento en que en un momento hay 40 o 50 personas en ese lugar y tengo una iglesia. ¿Qué indica esto? Que cuando yo me entrego al trabajo de Dios, en el diseño de Dios, ya está preparado que ese trabajo que voy a hacer me lleva directo a aquello que está en el corazón de Dios, que es plantar nuevas iglesias en cada lugar que son necesarias. Tal vez este gráfico ayuda a entender lo que estoy tratando de explicar en esta noche. Los eventos están en la parte visible de la iglesia y los procesos están en la parte que no se ve de la iglesia. El proceso de valores, de amar a Dios y a las personas. Nadie te ve cuando vos lo haces. El proceso de presentar el Evangelio a otra persona. Lo vas a ver vos, la otra persona y algún curioso, pero el resto de la iglesia no lo va a ver. El proceso de cuidar a un nuevo niño espiritual, el discipulado. El proceso de los grupos pequeños, una familia espiritual que se reúne. Toda la iglesia no lo ve, pero esa familia sí lo ve y en esa familia es importante. El proceso de misiones, de cómo cada uno de nosotros se compromete para llevar el Evangelio personalmente o para sostener a aquellos que van al campo misionero. Procesos silenciosos del reino de Dios que en un momento dan fruto acá arriba y se ven. Si nosotros podemos sacar la mirada de acá arriba por un tiempo y enfocarnos en estas cosas de aquí abajo y trabajar en ellas con fidelidad como Jesús nos manda, con constancia, la palabra de Dios dice que en un momento vamos a ver una cosecha. Y no es mi palabra, es Dios quien está diciendo que en un momento vamos a cosechar. Y si puedo entregarme a eso, seguramente voy a ver un resultado. Esta frase del poeta, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene sepultado, se cumple en las congregaciones. Cuando uno va a una iglesia, mi trabajo hace 15 años es ayudar a pastores a que sus iglesias crezcan, y yo empiezo a preguntarle a él, por este proceso, vos sos pastor, vos sos el ejemplo acá, ¿cómo está tu vida devocional? ¿A quién amaste esta semana? ¿A quién le predicaste? Mira, no, yo soy pastor, disculpame.
Yo soy pastor, yo no estoy para predicar, hacer discípulos, yo estoy para hacer otras cosas. No es importante. ¿Vieron? Que yo sepa, el líder de la iglesia cristiana es Jesús. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento Jesús dijo, discúlpenme, yo soy la cabeza acá, nadie se confunda. Yo no voy a hacer esas tareas. Jesús predicaba. Jesús hacía discípulos. Jesús sembraba la semilla del Evangelio en cuantas personas se le cruzaba por el camino. Si Él, que es el líder, hacía esas cosas, ¿por qué yo como pastor no las voy a hacer? ¿Qué ejemplo voy a dar yo a mis miembros si yo no vivo esa vida que Jesús vivió? ¿Qué ejemplo estoy dando yo a mis miembros actualmente cuando estos procesos que Jesús me mandó a hacer no están en mi vida? ¿Con qué autoridad predico que mi gente vaya a hacer estas cosas si yo no las puedo vivir en mi propia vida? Habla más fuerte tu mensaje de que vos el domingo puedas decir, hermanos, esta semana fui a visitar a esta persona y le presenté el Evangelio y la gané para Cristo. Habla más fuerte que un sermón doctrinal, porque habla de que hay vida en vos. Cuando no hay vida, se transmite muerte. Vida o muerte. La vida de Dios en una persona se ve en que esa persona da fruto. Cuando nosotros pensamos en las palabras de Jesús en Juan, ¿sí?, entendemos que todo lo que Dios ha creado tiene como fin dar fruto. No me elegiste vos a mí, yo te elegí a vos, ¿para qué? Para dar fruto. El resultado de la vida cristiana es dar fruto. Y cuando el fruto está, dale gloria a Dios. Es señal de que hay vida. Es señal de que estás bien. Es señal de que Dios está dentro tuyo generando fruto, nuevos cristianos. Ahora, si no ves fruto en tu vida, si no ves fruto en tu iglesia, algo no anda bien. Algo ahí hay que revisar. Algo ahí hay que zarandear la tierra un poco y empezar a ver en qué empiezo a gastar mi tiempo. Termino. Dios está buscando personas dispuestas a entregarse a sus procesos a fin de ver en su iglesia el crecimiento que Él promete. ¿Cuál es el fruto que vos ves en tus manos? El fruto de tu vida cristiana hoy. El fruto de tu iglesia. Si te conforma porque lo ves así, gloria a Dios. Agachate ahí mismo y dale gracias a Dios, porque solo el obrar de Dios puede dar fruto. Si lo ves así, también agachá la cabeza y pedirle a Dios que Él te ayude a partir de ahora a ser fiel a aquello que Él nos mandó a hacer. Y vas a ver lo que Él promete. Termino con una historia. Había un rey que quería señalar a su mano derecha. ¿Sí? Entonces llamó a todo el pueblo y dijo, miren, voy a elegir de todos ustedes a mi mano derecha. Así que quiero que tomen una semilla cada uno, acá está, repartió. Vayan y la planten y dentro de 3 meses vuelvan con esa semilla. Cada uno tomó su semilla, imagínense, era como salir secretaria de Cristina, ¿no? Era plata segura, por lo menos. Con la semilla, cada uno se fue a su casa, la puso en una maceta y empezaron a pasar los días. Y empezaron a pasar los días y bueno, había personas que empezaron a ver crecer sus plantas. Había otros que estaban más altas. Y había un viejito, un anciano, que él fue también, puso la semilla, jubilado, puso la semilla ahí. Y pasaban los días y no salía nada. Caramba, dijo. Al mes él salía a la calle y veía las plantas de los otros. Había rosas, plantas grandes,
hermosa. Y él volvía a su casa y miraba la suya y no crecía. Cuando llegaron los 3 meses, el rey dijo, vengan con la semilla que yo les di. Y él desde temprano abrió la ventana ahí y empezó a ver que pasaban los carros. Había plantas tan grandes que la tenían que llevar en carro, con caballo. Gana semillas. Pasaban rosas, plantas hermosas, bellas, lindas. Y cuando pasaron todo, me voy a quedar en casa. Estoy ahí, total. Yo hice lo que el rey me dijo, así que manoteó la maceta, que no tenía tierra negra nada más, no había salido nada, y se fue con su maceta para el palacio. Entró ahí por atrás al palacio, vio que estaba todo lleno de flores el palacio, árboles, de todo. Entonces tiró la maceta en una esquina, cosa de que no se den cuenta que es mía, y se quedó en el fondo. Y entonces el rey empezó a pasar, empezó a mirar cada una de las plantas, hilera por hilera, hasta que llegó al final y vio la maceta y dijo, ¿de quién es esa maceta? Y el viejito que no sabía le dice, le digo y me mata. Totalmente jugado. Es mía, rey. Esa maceta es mía. El rey entonces se dio vuelta y le dijo a todos, él va a ser mi mano derecha. Porque la semilla que yo le di a todos ustedes no crecía. Eso quiere decir que ustedes llegaron a su casa y como vieron que no crecía, cambiaron la semilla y eligieron otra. El único que fue fiel a lo que yo le dije que tenía que hacer ha sido este. Pastores, hermanos, obreros, cristianos, queridos, Dios no te está llamando a que inventes nada. Él te está llamando a que seas fiel a lo que Él nos mandó a hacer. ¿Se entiende? Señor, gracias por esta noche. Gracias porque podemos abrir tu palabra y porque podemos intentar entenderla, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poner nuestra mirada en aquellos procesos simples que vos has puesto delante nuestro para que trabajemos. Porque, Señor, queremos ver esa cosecha que vos tenés preparada para nuestra vida, para nuestra iglesia, para toda esta denominación, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Dios les bendiga.